Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy os traigo una nueva entrevista con Almudena Negro. ¿Qué tal, Almudena? Hola, muy bien. Oye, muchas gracias por haberme llamado y contar conmigo para tu canal de YouTube, Sergio, te lo agradezco un montón. Pues para las entrevistas siempre suelo hacer una pregunta al entrevistado para que se presentes, pero sobre todo en el ámbito más personal de cómo eres cada día, lo que sueles hacer en tu día a día, bueno, lo que solías hacer ahora para, con la situación que tenemos, pues no podemos hacer lo que hacíamos antes y sobre todo que cuentes tus hobbies y tus aficiones, cuando quieras, Almudena. Ay, sí lo he visto. ¿Quién es Almudena Negro? Es que es una pregunta muy complicada. Digamos que soy una persona hiperactiva, hago de todo. En un día normal pues me levanto bastante temprano porque en contra de lo que cree la gente, los diputados trabajamos bastante, me levanto temprano, me voy a la asamblea y estoy trabajando en el despacho. Pero en general yo diría que hago una vida muy normal, porque ¿qué hago? Además de trabajar y de lo que se puede ver públicamente, que es mi tarea como político, pero también escribo en medios, concedo entrevistas, voy a tertulias, es que soy periodista, lo llevo en la sangre y no lo puedo evitar. Pero ¿qué más hago? Bueno, pues me voy al gimnasio, como todo hijo de vecino, uno intenta mantenerse en forma, me gusta leer libros, me gusta ir al cine, me gusta estar con mi chico, me gustan mis gatos, tengo 4 gatos a los que adoro por encima de todo. También me gustan los perros. Lo que pasa que ahora, como estoy muy poquito tiempo en casa, pues claro, tener un perro en casa es una cosa muy complicada. Así que gracias a Jorge Vilches me aficioné a los gatos y es lo que tengo ahora. ¿Y qué hago? Pues lo que hace cualquier persona. Y luego los fines de semana, los viernes, no los perdono. Quedo con mis amigas y salimos a bailar, pero a bailar muchísimo. También me gustaría entrar en la faceta personal de que has estudiado, porque todos nos encontramos en bachillerato de que nos apuntan casi con una pistola de qué tenemos que escoger para estudiar y que seremos de mayores. ¿Cuál fue esa decisión y cuál te motivó para estudiar la carrera? Bueno, pues yo hice derecho en el CEU y ¿qué me motivó para hacer la carrera? Pues tener un padre muy inteligente. Porque verás, yo quería hacer periodismo y yo quería ser periodista. Y entonces cuando se lo planteé a mi padre me dijo, ni hablar, tú te vas a una carrera que sirva de algo. Porque mi padre además se daba cuenta que yo tengo bastante memoria, capacidad memorística, capacidad de síntesis, etcétera, etcétera. Estaba empeñado en que fuera notario, fíjate, de ser notario a lo que soy no tiene nada que ver, ¿no? Pero al final le hice caso y me fui a Derecho y estuve colaborando en la edición de la revista de una asociación del CEU. Así que el periodismo lo llevaba en vena, pero en realidad me fui a Derecho por un gran consejo de mi padre. Nunca me he arrepentido porque la carrera de Derecho me dio una forma de pensar y de razonar que es muy importante. Igual que siempre se dice que las ingenierías dan una cierta forma cartesiana de razonar, lo cierto es que hacer Derecho cuando tienes grandes profesores, como fue mi caso, también te da una forma de pensar muy especial y que sobre todo dedicándote luego al periodismo o a la política te ayudan muchísimo. También me gustaría preguntar, que es una pregunta que suelo hacer bastante porque me interesa, es cómo es el primer contacto con el mundo de las ideas de la libertad y así, porque sí que es verdad que solemos tener desde bien pequeños las ideas del socialismo o de la socialdemocracia muy presentes. ¿Cuál fue ese primer contacto y cómo hiciste ese clac para comenzar a decir, vale, esto se identifica conmigo? Mira, es que tenemos un espontáneo, no sé si se le ve que está intentando entrar en cámara. Pues mira, yo es que tengo que decir que soy una afortunada, soy una privilegiada porque crecí en una casa, mira, esta medalla era de mi madre, la llevo siempre puesta y lo que tiene es la Estatua de la Libertad. Pero es que en mi casa, mi padre, que era profesor, en los libros de un tal Hayek, un tal Mises, un tal Tocqueville, pues eran lo más normal en mi casa. Y mi padre me fue introduciendo, yo creo que fue mi padre, que me fue introduciendo a través de lecturas de Agatha Christie, por ejemplo, que la gente no lo sabe, pero una gran defensora de la libertad en aquel momento. Con lo cual yo me ahorré quizá ese paso por el colectivismo. Me he dado cuenta andando los años, la suerte que tuve de ese lujo de familia donde en realidad se respiraba libertad, porque además debo decir que mi padre no solo tenía esos libros, sino que actuaba como tal. Siempre dio muchísima libertad a sus hijos para decidir cómo querían liderar sus vidas.
tuve esa suerte y andando los años también me di cuenta que tengo una vena muy práctica, no sé si es por la parte alemana, ¿no? Mi madre era alemana, o por la parte de mi tío y mi abuela, que eran muy prácticos, y entonces combino mucho las ideas de un individualismo absoluto, porque yo ya no sé si soy liberal, es que no sé si hay liberalismo en Europa, lo pongo seriamente en duda, pero desde luego soy muy individualista, defiendo las libertades individuales de todos porque creo que es la única forma que tenemos de progresar, y sobre todo por otra cuestión, y es porque creo que es lo que está intrínseco en nuestra naturaleza humana. Creo que el colectivismo atenta y gravemente contra la naturaleza humana, y lo hemos visto en los totalitarismos del siglo XX, claro que es otra cuestión. Tienes que pensar que yo ya tengo una cierta edad. Mira, cuando yo cumplí los 13 años, que los cumplí en octubre, ese año ganó el Partido Socialista con mayoría absoluta. Era la gran mayoría absoluta de Felipe González. Y yo tengo muy grabada en mi mente de niña, ¿no? De 13 años, que eran otros 13 años, no los que son ahora, que mi padre le decía a mi abuela: hoy ha ganado el franquismo sociológico. Y lo tengo tan grabado en mi mente que quizás siempre tuve claro que eso no era lo mío. También, ¿cómo es el paso después de acabar la carrera de Derecho que te empiezas a interesar por la política y cómo acabas dentro del PP o interesada en el PP? Bueno, interesada en la política yo creo que estuve siempre, porque yo creo que con 14 años estaba leyendo ya libros. Yo con 14 años leí Camino de Servidumbre porque lo encontré por mi casa tirado y entonces lo leí, y yo creo que siempre estuve vinculada no solo al mundo de las ideas, sino que en mí, yo soy una rebelde por naturaleza, entonces había un activismo, ¿no? Yo quería plasmar aquello que yo tenía dentro, y en realidad mi llegada al Partido Popular, ¿qué quieres que te diga? Pero fue que salía con un chico en aquel entonces, cuando tenía 17 años, pasamos por delante de Génova 13, él era en aquel entonces era Alianza Popular, y dije, venga, vale, me voy contigo. Esa fue mi entrada real en el Partido Popular. Luego estuve muchísimos años desvinculada, aquello se rompió la relación y por supuesto se rompió mi relación con el Partido Popular. Pero claro, si yo con 13 años eran los años en que comienza la hegemonía del Partido Socialista, tienes que pensar que en el año 93 lo que era ser moderno era estar contra aquello en lo que habíamos crecido, que era la hegemonía del Partido Socialista. Y de la mano de un tal señor José María Aznar, la verdad es que se consiguió crear una ilusión en toda la sociedad por un cambio, porque el Partido Socialista eran los años grandes de la corrupción, de los GAL, del secuestro de las libertades, cuando había algunos que querían dar patadas en la puerta, etcétera, etcétera, y la socialdemocracia se iba haciendo muy fuerte. Así que yo aposté por aquel señor, que luego tuvo sus fallos o no, pero lo cierto es que es el que introduce en el discurso político la palabra libertad. Fraga hablaba siempre de España, 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 España. Y Aznar, de hecho, su primer lema fue libertad. Y a mí ese señor me atrajo, pero como yo creo que atrajo a la mayoría de jóvenes de mi época, ¿no? Y a partir de ahí pues se fue construyendo la gran alternativa al Partido Socialista. Cuando empiezan a salir los nuevos partidos, sobre todo en 2008 con Ciudadanos y más tarde el auge de Vox, ¿tú consideras o te planteas seriamente el cambiar de partido por ver a lo mejor ideologías parecidas o incluso que al principio se consideraban muy liberales y al final acaban pasando, pero como sabemos te acabas manteniendo? Pero ¿alguna vez te planteaste el cambiar o viste algún detalle que te dijo, me gusta"? A mí los únicos que me podían haber tentado eran los del PELIP de Juan Pina, que eran aún más liberales, ¿no? No, no, no. Mira, yo colaboré con Ciudadanos en sus inicios en Cataluña porque me pareció que PP y PSOE habían dejado abandonados a la gente que no era nacionalista en Cataluña, y quizá por eso vi que en su génesis realmente Ciudadanos es un partido socialdemócrata. Todo ese cambio y esa explosión a nivel nacional que se producen a mí no me engañan, porque yo conocía muy bien la génesis, y Ciudadanos es un partido socialdemócrata a la europea. Digamos que Ciudadanos es el SPD español. Por tanto, a mí no me podía atraer. Y por otro lado, Vox, es verdad que durante los años de Mariano Rajoy, yo como lo tengo publicado, lo puedo decir, fui muy crítica con la acción de gobierno de Mariano Rajoy. A mí no me gusta la socialdemocracia y tampoco la tecnocracia, porque creo que ambas liquidan la democracia. Es más, cuando algo se llama
hacia, como democracia, ¿no? Pero tecnocracia, oligocracia, eso no es democracia. Con lo cual yo a eso no me apunté. Vox no me gustó porque también lo seguí desde sus inicios. Como soy muy curiosa, lo seguí desde sus inicios. Mira, yo me acuerdo en el año 2015 cuando proponían que las familias votasen en función del número de hijos, que es algo que ahora Vox tiene muy oculto y que no sé por qué nadie les recuerda. Yo ahí me di cuenta que estábamos ante un partido conservador, que, ojo, yo no tengo nada contra los conservadores, no son los míos, pero entiendo que lo único que puede frenar en estos momentos al socialismo es una gran unión liberal-conservadora. Yo no tengo nada contra Vox, no tengo nada contra Santiago Abascal, simplemente no comparto sus ideas y mucho menos esa idea que reza que el liberalismo se circunscribe a lo económico y que como tienen un programa económico muy bueno, porque hay que decirlo, Rubén Manso es un tipo estupendo y tienen un programazo económico, pero es que el liberalismo no es solo una doctrina económica. Yo no quiero Singapur. Yo quiero libertad política. No me sirve solo ser el número uno en libertades económicas si luego no tengo libertades políticas. Por lo tanto, ni Vox ni Ciudadanos me podían atraer. Y el PP, en mi opinión, es el único donde aún quedan liberales. Otra cosa es que el PP no sea liberal. Eso es muy distinto y ahí, desde luego, no lo voy a discutir con nadie. Sabemos que estás en la Asamblea de Madrid por diputada. ¿Cómo estás viendo la gestión también, tanto de Ayuso, pero antes del coronavirus, cómo estaba haciendo su gestión en Madrid? Y después del coronavirus, ¿cómo estás viendo la gestión que está teniendo frente al gobierno y los constantes ataques de cuando antes se decía que era un paraíso fiscal o ahora de su gestión? Bueno, pues, a ver, tú mismo lo has señalado, hay un antes y un después de Isabel Díaz Ayuso, pero hay un antes y después quizá para la prensa y para la opinión pública. ¿Por qué? Porque durante la campaña a Isabel se la estuvo ridiculizando cuando decía cosas como que a los madrileños nos gustaba vivir la noche y que hubiera atascos de noche, en el sentido de que nos gustaba ser la ciudad que nunca duerme, ¿no? Un Nueva York que nunca duerme. La ridiculizaban. ¿Por qué? Porque Isabel es la que tiene el discurso más liberal de todos. Isabel es la que acude a la Liberty del Partido Popular, pero no acude ahora, desde que es presidenta, ya estuvo el año pasado. Ella realmente, yo la conocía, de hecho yo he entrado en política y en la asamblea de la mano de Isabel, porque yo con Isabel y con Pablo Casado comparto las ideas y los principios. Ellos son defensores de la libertad y para mí siempre ha habido una sola Isabel. Ahora, entiendo que para muchos ha habido varias, ¿no? La de antes y después. En esta crisis, Isabel lo único que ha sido es ella, ha demostrado que es una líder, que es capaz de plantar cara al presidente de gobierno y tomar medidas, porque al final ella lo que lleva en sí es de verdad lo que es el servicio público de la política, y entre tú y yo nadie te diré que es que realmente los socialdemócratas no tienen capacidad de gestión de lo público, ni siquiera creo que tengan vocación de servicio público. Lo que tienen es vocación de apropiarse de lo público, que es muy diferente. Solemos ser los liberales, y así ha sucedido con Reagan, con Thatcher. ¿Por qué llega la prosperidad a los países? Porque los liberales aparecen liberales con capacidad de servicio público. Y eso es lo que ha demostrado Isabel Díaz Ayuso. Por eso ahora tenemos una campaña feroz de la izquierda hasta el punto que Ramoncín o Mercedes Milá, que la señora que nos decía a todos que hiciéramos pis en la ducha para ser ecológicos y cosas por el estilo, agreden a Isabel Díaz Ayuso dialécticamente y además intentan ensalzar a Almeida, que es un grandísimo alcalde y otra persona que cuenta con toda mi admiración, pero ¿para qué? Para diferenciarla de Isabel Díaz Ayuso, para volver a crear el PP malo. ¿Y cuál es el PP malo? El PP liberal, por supuesto. Y también es una pregunta que suelo hacer también a gente tanto del PP como Ciudadanos o de Vox. ¿Crees que si hay nuevas elecciones dentro de un año, porque según la Constitución no puede haber ahora mismo, ¿crees que puede darse una España suma de PP Ciudadanos o incluso uniéndose Vox? A ver, yo creo que Ciudadanos, y lo están demostrando los estudios demoscópicos que se publican, en realidad solo tienen una opción, que es decidir si se van hacia el PSOE o hacia el Partido Popular, sus miembros. Porque creo que esto está más que contrastado. Fíjate, en el año 93
93 o 95, creo recordar, Julio Anguita, de Izquierda Unida, tuvo un infarto. Y todo el mundo decía, esto ya es una caída de votos porque nadie vota a un enfermo, ¿no? ¿Cómo va a votar alguien a un partido que ya se ha pegado el batacazo que se ha pegado? Otra cosa es que los medios estén intentando crearnos una suerte de Matrix que intente revivir a Ciudadanos, que además es algo que necesita también el Partido Socialista, lo necesita para restar votos al Partido Popular. Yo creo que lo que vamos a tener en las próximas elecciones, lamentablemente, no sé, creo que Pedro Sánchez no va a ser presidente de gobierno, pero no sé qué va a suceder porque creo que lamentablemente Vox no se va a querer sumar a esa España suma del Partido Popular. No por Santiago Abascal, sino por otras fuerzas internas dentro de Vox que están anteponiendo intereses partidistas al interés de España. En la Asamblea de Madrid lo hemos visto en numerosas ocasiones, por ejemplo, cuando han votado en contra de bajar impuestos, con vaya usted a saber qué excusa. Mire usted, si a mí no me parece suficiente lo que han bajado impuestos, pediré y presentaré mociones para que sigan bajándolos, pero no voy a coger y impedir la bajada de impuestos que han presentado. Pues todo así, ¿no? Entonces yo no sé qué va a suceder. También vamos a ver qué sale de esta crisis. Es que el coronavirus lo ha cambiado todo, absolutamente todo. Sí que lamentablemente lo ha cambiado todo. Y te quería preguntar también, que eres autora junto a Jorge Vilches del libro de Contra la Socialdemocracia. ¿Qué te llevó o te motivó a escribir ese libro? Sí que tenemos mucha literatura en contra del socialismo puro, pero no tanto contra la socialdemocracia. ¿Qué te hizo escribir ese libro con Jorge? Bueno, pues porque Jorge y yo hablábamos, conversábamos y reflexionábamos y nos dábamos cuenta que en realidad el consenso socialdemócrata, yo ya en el año 2015 o 14 había dado una conferencia en el Juan de Mariana hablando del consenso socialdemócrata, era realmente el problema, que el problema ya no es el socialismo, es decir, ni siquiera Pablo Iglesias se define ahora mismo abiertamente comunista, porque el comunismo está mal visto, el problema es la socialdemocracia no es más que la engañifa hacia ese comunismo, la diferencia en realidad es de grado entre la socialdemocracia y mucho más en una España donde la izquierda no ha hecho la transición hacia el welfare state que sí hicieron los partidos europeos como el SPD alemán, que es capaz de hacer una grosse coalición con la CDU de Merkel para evitar el avance de los extremismos. Me da igual que sea la AfD que la Linke, me da igual que me da lo mismo, sino que son demócratas. Esto aquí en España no ha sucedido y nos damos cuenta que el gran problema es que la socialdemocracia está bien vista y que los liberales seguimos cabiendo en un taxi, como contaba Esperanza Aguirre, que sucedía en las épocas de Unión Liberal. ¿Por qué? Porque en el fondo el pensamiento que hay es estatista. Lo estamos viendo en estos momentos de crisis. Nadie está de acuerdo con la gestión del gobierno, pero todo el mundo quiere que el gobierno le salve. Vamos a ver, ¿por qué esa contradicción que además la izquierda no acierta a entender? Muy fácil, por la mentalidad estatista. Se nos ha metido en la cabeza que es Papá Estado quien tiene que venir a salvarnos. Fíjate, yo asistí ayer a unas charlas donde había gente de izquierdas y nos decían que lo bueno de la colaboración público-privada, que ya no son capaces de negar, claro, porque lo del comunismo de Pablo Iglesias ha ido por el sumidero de la historia, esto es así, nos decían que es que, claro, que es que la privada veía con malos ojos a la pública y yo pensaba, tócate las narices. Pero si siempre ha sido al revés, sois vosotros los defensores de lo público que siempre estáis hablando de los beneficios como sospechosos habituales. Y en ese sentido pensamos, Jorge y yo, que la socialdemocracia era, junto con el Estado, el gran enemigo. También es verdad que creemos que el libro está ya superado por el propio devenir y que ahora mismo, más que contra la socialdemocracia, hay que estar contra el estatismo, porque la socialdemocracia también se ha ido por el sumidero de la historia. Pues para ir acabando la entrevista, Almudena, me gustaría hacerte dos preguntas, que es 3 libros que recomiendes leer, no hace falta que sea de liberalismo, si quieres meter alguno de literatura, historia, etcétera, puedes ponerlo, y luego hacer una reflexión final del movimiento liberal que hay en España, cómo ves los think tanks, cómo ves que la sociedad civil está avanzando, cómo crees que pueden acabar los partidos más liberales en las próximas elecciones y eso sería la reflexión final. Fenomenal. Pues mira, libros lo tengo súper claro. 3 libros que a mí me marcan. El manantial, de Ayn Rand. Me parece una descripción de las naturalezas humanas perfecto. Sé que Ayn Rand es una utópica, pero hay que leerlo para entender cómo piensa la izquierda. Tú lees esos maravillosos discursos y entiendes cómo piensa Pedro Sánchez.
lo tengo clarísimo. Otro sería cualquier novela de Agatha Christie. Agatha Christie me parece otra persona fundamental para entender cómo piensa la gente. Yo no creo tanto en la economía, no leo tanto de economía como sí de psicología y política. Y a mí Agatha Christie me parece fundamental. Y un tercer libro que os recomendaría a todos leer, a mí me marcó, no sé por qué, pero me marcó en la infancia y me lo leí 87.500 veces, fue Quo Vadis. Fíjate, me encantó Quo Vadis y es un libro de historia maravilloso. Y con respecto a los movimientos liberales, yo creo que hemos avanzado. O sea, es innegable. Yo cuando acudo al Liberticón y veo a tanta gente joven en los movimientos liberales, por cierto, siempre de la mano de Students for Liberty, creo que se está haciendo un trabajo magnífico. Creo que además se está consiguiendo unir a los que somos ya de generaciones de más atrás, ¿no? Desde Pedro Schwartz, pero también Antonio Escotado, Esperanza Aguirre, de todas las generaciones nos estamos uniendo alrededor de un mensaje contra ese populismo totalitario que en estos momentos está siendo el gran problema de Europa. El problema de Europa ahora mismo es el estatismo y el populismo. Y yo creo que de la mano de vosotros, gente como Students for Liberty, pero también de la mano de Juan de Mariana, de Acción Liberal, de tantos think tanks que salen, vamos bien. Y vamos bien porque además no solo hay gente haciendo ideas, como puede ser Juan de Mariana, que son más de ideas, sino que también estáis vosotros, que sois activistas. Para mí, ya sabéis que sois los preferidos, pero porque yo soy una activista nata. O sea, a mí que me den para salir a pegarme con la izquierda. Luego reflexionaré en mis momentos, pero tengo esa vena activista y yo para mí estáis haciendo un trabajazo que yo creo que muchas generaciones venideras lo van a agradecer y mucho. Pues muchas gracias, Almudena, por estas palabras y por concederme la entrevista. Así que nos vemos en otro vídeo de entrevistas. Muchas gracias. Nos vemos siempre que Students lo quiera y siempre que vosotros lo queráis. Un beso a todos. Muchas gracias. Adiós, que vaya bien.